La llamada de medianoche. Esto pasó cuando yo estaba en secundaria, allá por el 2005, en esa escuela pública de Guadalajara, que parecía un laberinto de concreto y recuerdos. Éramos un grupo de 4. Yo, el que siempre intentaba ser el racional. Ana, la chismosa que sabía todos los chismes del pueblo. Javier, el bromista que no paraba de reír. Y Carla, la callada que observaba todo con ojos grandes, como si viera fantasmas antes de que aparecieran. Nos juntábamos casi todas las tardes después de clases, en la plaza o en el parque, platicando de crushes, compitiendo en quién contaba la historia más loca, o simplemente matando el tiempo hasta que las mamás nos llamaran a casa. La escuela era nuestro territorio. Salones con pupitres rayados, el patio con su cancha agrietada, y ese olor eterno a tiza y sudor adolescente. Una noche de viernes, con el calor pegajoso del verano, se nos ocurrió algo épico. Hagamos una noche de terror, propuso Javier, mientras almorzábamos en el bordillo de la escuela. Pero no en casa, que nos pillan. Vamos a la escuela. Vacía, oscura, perfecto para historias. Ana rió excitada por el morbo. Carla dudó. Pero yo, con esa curiosidad tonta de los 15 años, dije que sí. Saltamos la reja baja al atardecer, cuando el sol se hundía y las luces de la calle parpadeaban a lo lejos. El edificio principal estaba desierto, las puertas cerradas con candados oxidados, pero conocíamos un hueco en la cerca trasera, cerca de los baños. Entramos riendo bajito, el eco de nuestras pisadas rebotando en los pasillos, vacíos como susurros conspiradores. Empezamos lento como siempre. Nos acomodamos en el salón de tercero, el nuestro, sentados en el piso con mochilas como almohadas. El aire era rancio, cargado de polvo y ese silencio pesado que solo las escuelas de noche tienen. No hay voces, solo el zumbido lejano de un foco moribundo en el pasillo. Contamos historias tontas al principio. La bruja del espejo del baño de chicas, el fantasma del director que se colgó en los 80. Reíamos, pero el morbo nos picaba. Algo real, dijo Carla de repente, su voz un hilo en la penumbra. Algo de aquí. Javier sacó una linterna de su mochila y jugamos a explorar. Caminamos por los pasillos, el haz de luz bailando en las paredes descascaradas, el crujido de las baldosas bajo nuestros tenis, el olor a humedad subiendo desde los pisos inferiores. Entonces lo encontré, en el casillero del fondo del pasillo, uno que siempre estaba atascado. Empujé la puerta y cayó algo. Una caja de metal pequeña, sellada con cinta adhesiva amarillenta, como de los 70. La abrí con cuidado, el corazón latiéndome un poco más rápido por la emoción. Adentro un teléfono antiguo, de esos de disco giratorio, desconectado, con el cable enredado como una serpiente muerta, y una nota garabateada. No contestes. Él llama. Reímos. ¿Quién es él?, bromeó Ana. Lo guardamos en mi mochila, un trofeo insignificante. Pero algo en esa caja me inquietó. El metal frío contra mis dedos, como si guardara secretos que no queríamos. La noche avanzó con calma falsa. Nos volvimos al salón contando más historias. El viento silbaba fuera, rozando las ventanas como uñas. De repente un parpadeo. La luz del pasillo se encendió sola. Un foco que creíamos muerto. Cortocircuito, dije encogiéndome de hombros. Pero Javier juró que oyó pasos, leves, como alguien barriendo. Recordé al señor de la limpieza, don Ramiro. De día era un tipo amable, bajito y encorvado, con sonrisa de abuelo que nos daba dulces cuando nos pillaba merodeando. Vivía en una casita improvisada detrás del gimnasio, el único que se quedaba después del toque de queda. «Es él», susurró Carla. «Viene a echarnos». Reímos nervioso, pero la paranoia se coló. ¿Y si nos veía? ¿Y si no era tan amable de noche? La tensión creció en oleadas. Intentamos seguir platicando, pero las interrupciones vinieron una tras otra. Una puerta al final del pasillo, la del laboratorio, se abrió de golpe. Nadie la tocó. Corrimos a ver, vacío, solo el eco y un olor a cloro viejo. Regresamos sudando. El teléfono en mi mochila vibró. No, imposible. Lo saqué. Silencio. Pero Ana juró que sonó. Alucinaciones, dije, pero mi voz temblaba. Nos separamos un momento. Carla al baño, Javier a buscar agua en la fuente. El pasillo se sentía más largo, las sombras más densas. Oí un rasguño.
como un trapeador en el piso. Me asomé. Nada, solo el zumbido. Volví, pero Carla tardaba. La busqué. En el baño, el espejo empañado, su silueta borrosa. ¿Estás bien?, grité. Silencio, entré, vacío. Solo gotas cayendo. Goteo, goteo. El pánico se aceleró. Javier volvió corriendo. El teléfono sonó de verdad. Lo oí desde la mochila. Lo conectamos a un enchufe improvisado. Sabíamos que había uno en el salón. Disco solo. Un timbre agudo como un grito ahogado. Contesté. Estática. Luego, una voz. Grave, susurrante. «Vuelvan a casa o se queden para siempre». Colgué. Era don Ramiro. Tenía que ser. ¿Pero por qué? La soledad, quizás. El viejo vivía solo en esa escuela vacía, limpiando los restos de vidas que pasaban y se iban. ¿Nos veía como intrusos o como compañía que no quería perder? Corrimos. Pasillos interminables, luces parpadeando en ráfagas, puertas abriéndose solas, crujiendo como huesos. Javier tropezó. Lo levanté. «Ahí», gritó Ana. Una figura al fondo, encorvada, con trapeador en mano. Don Ramiro. Su rostro bajo la luz titilante no era amable. Ojos hundidos, sonrisa torcida. «Niños. ¿Jugando?», avanzó lento. Nosotros rápido. Ramas, no, pasillos cerrándose en mi mente. Paranoia pura. ¿Era real? ¿O el teléfono nos había envenenado la cabeza? Carla apareció de la nada jadeando. Me siguió. En el espejo. Su reflejo no era él. El clímax estalló en el gimnasio. Nos acorralamos ahí, la puerta principal a metros. Don Ramiro entró por la lateral, silbando una tonada infantil. «Encontré su juguete», dijo sosteniendo la caja. «Lo perdí hace años. Mi hijo se fue. Se ahogó en el pozo del patio jugando solo. El teléfono era suyo, llama. Para que vuelvan». Revelación parcial. No era un monstruo sobrenatural, sino un padre roto, traicionado por la muerte, usando la escuela como tumba. Su verdadera forma, no demonio, sino hombre solo, atrayendo niños con morbo para llenar el vacío. Intentó abrazarnos murmurando, «Quédense». Forcejeamos. Javier lo empujó. Corrimos. Salimos por la reja, el aire fresco golpeándonos como un bálsamo. Llegamos a casa al amanecer, sin decir palabra. Al día siguiente, don Ramiro nos sonrió como siempre, repartiendo dulces. «¿Buena noche?», preguntó. Asentimos mudos. La escuela siguió normal, pero el teléfono desapareció. ¿Lo soñamos? ¿O él lo guardó, esperando la próxima llamada? A veces en la noche, mi propio teléfono vibra sin razón. Contestó, estática y un susurro. «Vuelve a la escuela». No lo hago. Pero dudo. ¿Terminó? ¿O la soledad de don Ramiro aún nos llama, desde el otro lado del vidrio? El eco de la niebla en Papantla. Esto que les voy a contar me pasó hace unos meses. No es una historia de fantasmas de película. Es algo que viví y que aún me quita el sueño. Tenía 32 años entonces. Trabajaba en una oficina en la Ciudad de México. Vida normal, correos, reuniones, el tráfico eterno. Pero mi abuela materna, que tiene 85, insistió en que fuéramos a visitarla a su pueblo natal, cerca de Papantla, en Veracruz. Un lugar costero pequeño con playas de arena negra y un cementerio viejo en una colina que da al mar. Ella nos lo describía como un paraíso de su infancia. Las olas cantaban por las noches, decía, y el cementerio era como un jardín, con flores que mi mamá ponía en las tumbas. Allí reposan mis abuelos. Era un sitio de paz, no de miedo. Su voz se ponía suave al recordarlo, así que accedí. Llevé a mi hermano menor, Javier, a su esposa, Laura, y a mi abuela, que ya no viaja sola. Pensábamos en unas vacaciones relajadas, 5 días para desconectar. Salimos un viernes por la mañana. El viaje en auto duró unas 8 horas. Primero la autopista, luego caminos secundarios, con curvas que subían y bajaban entre palmeras. Llegamos al atardecer. El pueblo se llama El Remolino. Casas de madera pintadas de colores desvaídos, calles empedradas que terminan en la playa, y esa humedad constante del Golfo, que te pega a la piel como una segunda capa. La casa de mi abuela era la misma de siempre, elevada sobre pilotes por las inundaciones pasadas, con un balcón que mira al mar, y al fondo, la colina del cementerio.
Sus cruces blancas se veían borrosas en la niebla marina que empezaba a subir. Al bajar del auto el aire olía a sal y a algo terroso, como tierra removida después de la lluvia. Mi abuela sonrió al entrar. «Bienvenidos a casa», dijo, abrazándonos uno a uno. Javier y Laura trajeron las maletas. Yo ayudé a mi abuela a acomodarse en su sillón. Cenamos simple, pescado frito que compramos en el mercado, y platicamos hasta tarde de cómo el pueblo había cambiado. «Menos gente ahora», dijo mi abuela. «Con la tormenta del año pasado muchos se fueron. La niebla se espesó afuera, y oí el mar rompiendo contra las rocas. Un sonido rítmico, casi hipnótico. Dormí bien esa primera noche. En una habitación con ventana al balcón. El colchón viejo crujía un poco. El sábado amaneció gris. No llovía, pero la humedad lo hacía todo pegajoso. Desayunamos huevos con tortillas. Mi abuela nos contó más de su niñez. De niña jugaba cerca del cementerio. No era spooky, como dicen los jóvenes. Era solo parte del pueblo. Javier y Laura querían ir a la playa. Yo prefería explorar un poco. Caminé por las calles. El pueblo era quieto. Unos cuantos vecinos en bicicletas. Una tiendita con refrescos calientes. Llegué a la entrada del cementerio sin darme cuenta. Una verja de hierro oxidado, con un cartel descolorido. Panteón Municipal. Adentro, lápidas inclinadas, algunas con flores frescas, otras cubiertas de musgo. El viento del mar hacía que las enredaderas se movieran, como si susurraran. Me quedé un rato, leyendo nombres en las tumbas. Uno decía Familia López 1920-1950. Mi abuela había mencionado parientes allí. Al agacharme para ver mejor, vi algo medio enterrado en la tierra blanda. Un anillo de bronce, viejo, con una piedra negra opaca, y grabados alrededor, ojos pequeños como en un relicario. Lo saqué con cuidado. Pensé que era un recuerdo perdido, tal vez de un entierro antiguo. Lo limpié en mi camisa y me lo probé en el dedo anular. Quedó justo, un poco frío al principio, pero el metal se calentó con mi piel. Volví a la casa con él puesto. Se lo mostré a mi abuela. Sus ojos se abrieron un poco. «Eso parece de las ofrendas», dijo. «De cuando poníamos cosas para los difuntos». «Mejor guárdalo. No toques lo que no es tuyo». Pero no insistió. Lo dejé en mi bolsillo. Esa tarde fuimos a la playa. Arena negra y olas fuertes. Javier y Laura nadaron un rato. Yo me quedé en la orilla, construyendo un castillo de arena con mi abuela sentada cerca. Hablamos de la familia, de cómo mi abuelo había muerto joven, enterrado en ese mismo cementerio. «La niebla lo cubre todo por las noches», dijo ella. «Pero es solo el mar. No hay que temerlo». Regresamos antes del atardecer. La niebla ya bajaba de la colina, haciendo que el cementerio pareciera un bosque fantasmal. Cenamos mariscos y jugamos dominó en el balcón, riendo por las trampas de Javier. Pero al anochecer oí algo, un susurro leve, como el viento rozando las hojas, o quizás voces lejanas del mar. Pensé que era normal. El pueblo era así de sonidos. El domingo fue más nublado. La humedad nos tenía sudando. Desayunamos y salimos al mercado. Compramos mangos y tamales. La gente era amable, pero noté a un viejo en una banca, encorvado con sombrero de palma, mirando fijo al cementerio, sus ojos hundidos, como si no parpadeara. No le di importancia. De regreso, Laura sugirió visitar el panteón. «Para honrar a los abuelos», dijo. Mi abuela accedió. Caminamos los cuatro. La niebla era ligera, pero hacía todo borroso. Adentro del cementerio el aire se sentía más pesado. Caminamos entre las tumbas. Mi abuela señaló una lápida. «Aquí está tu bisabuelo». Pusimos flores que trajimos. El viento se levantó un poco, haciendo que las cruces crujieran. Entonces vi al viejo de nuevo, sentado en una tumba lejana, con un collar de conchas en las manos. Me miró directo. Sus ojos, profundos, cansados, como si me reconociera. «¿Quién es?», le pregunté a mi abuela. «Ese es don Ramiro», dijo. «El cuidador del panteón. Vive aquí desde que era joven. No habla mucho, pero cuida las tumbas como si fueran su familia». No nos acercó, pero sentí un frío en la nuca, como si el viento me tocara solo a mí. Esa noche la niebla se espesó mucho. Cenamos temprano y nos sentamos en el balcón. El mar rugía más fuerte. Oí el susurro otra vez, más claro, como un ven arrastrado por el viento. Javier lo oyó también. «Es el oleaje», dijo, riendo. Pero en mi habitación, al mirarme en el espejo del baño, empañado por la humedad, vi mi reflejo y algo detrás, una sombra difusa, como una figura encorvada.
Me limpié el vidrio con la mano. Nada. El anillo en mi bolsillo parecía pesar más. Lo saqué. La piedra negra reflejaba la luz de la lámpara, como un ojo. Lo guardé de nuevo. Dormí mal, soñando con tumbas que se abrían solas. El lunes la paranoia empezó a crecer. Me desperté con sudor frío. El anillo. Lo tenía puesto. No recordaba habérmelo puesto. Desayunamos en silencio. Mi abuela parecía cansada. «Esta niebla trae recuerdos», murmuró. Javier y Laura fueron a la playa solos. Yo me quedé con ella. Le pregunté por don Ramiro. «Es un hombre solo», dijo. «Perdió a su familia en una tormenta hace años. Dicen que habla con las tumbas. Pero es solo un viejo excéntrico. No le hagas caso». Esa tarde salí a caminar. La niebla cubría todo. Me acerqué al cementerio sin querer. Don Ramiro estaba allí, barriendo hojas entre las lápidas. «¿Qué hace aquí?», le pregunté. Me miró fijo. «Cuido lo que queda», dijo. Su voz ronca como arena en la garganta. «El mar trae cosas y se las lleva. Tú pareces de los que se quedan». Me dio escalofríos. Retrocedí, pero el anillo se sentía apretado en mi dedo, como si no quisiera soltarse. Regresé a la casa. Laura y Javier llegaron mojados de la playa. «Hay una corriente fuerte», dijo él. «Esa niebla hace que todo se vea raro». Cenamos, pero yo no tenía hambre. Oí el susurro de nuevo, más cerca, como pasos en la colina. Esa noche, una ventana se cerró sola, con un golpe seco. Laura la abrió. «Debe ser el viento», dijo. Pero no había brisa. En el espejo, al lavarme la cara, vi la sombra otra vez, más nítida. Una mano extendida. Grité. Mi familia vino corriendo. «Nada», dije. «Solo cansancio». Pero el miedo me comía por dentro. ¿Estaba imaginando? ¿O el pueblo me estaba volviendo loco? El martes fue el peor. La niebla no se levantó. El cielo gris como plomo. No salimos. Nos quedamos en la casa. Jugamos cartas para distraernos, pero yo no podía concentrarme. El anillo ardía un poco. Lo quise quitar, pero se atascó. Mi abuela lo vio. «Déjalo», dijo. «Es mejor no forzar». Al atardecer oí pasos en el techo, como alguien caminando. Bajé al balcón. Don Ramiro estaba abajo, en la cerca del jardín. «Las lápidas llaman a los que pertenecen», dijo. «Tu abuelo te espera». Huyó en la niebla antes de que pudiera responder. Corrí adentro. Conté a mi familia. «Estás paranoico», dijo Javier. «Quizá el viejo solo pasea». Pero esa noche, todo se derrumbó. La niebla era un muro. No se veía la colina. Oí los pasos de nuevo, más fuertes. Salí al balcón, gritando por Javier. Él vino. «Vamos a ver», dijo. Bajamos juntos. La niebla nos tragó. «Quédate cerca», le dije, pero lo perdí de vista. Oí su voz. «Aquí». Corrí hacia el sonido, hacia la colina, el cementerio. Tropecé en la tierra blanda. Caí en un hueco, una fosa abierta, vieja sin tapa. Grité. Laura llegó corriendo. «¡Javier!». Pero él no respondía. Lo encontramos al fondo, herido, la cabeza contra una lápida. La niebla lo había confundido. Cayó. Llamamos a emergencias, pero el pueblo es remoto. La ambulancia tardó horas. Javier no resistió. El golpe fue fatal. Laura se derrumbó, llorando. Mi abuela se quedó mirando la colina. «Lo sabía», murmuró. «La niebla se lleva a los que vienen». Intentamos irnos al amanecer, pero el auto no arrancó. Batería muerta. La niebla seguía. Laura salió sola a buscar ayuda en el pueblo. No volvió. La encontraron después, cerca del mar. Se resbaló en las rocas. El oleaje la tomó. Yo intenté huir a pie, con mi abuela, pero ella se cansó. Se sentó en la casa. «Quédate», dijo. Sus ojos, distantes, como los de don Ramiro. La dejé un momento. Corrí al cementerio para confrontar al viejo. «Esto es por ti», grité, pero solo encontré el anillo en el suelo. Lo recogí, y el suelo cedió. Caí en otra fosa. El golpe me nubló la vista. Desperté en el hospital de Papantla, solo. Mi abuela había muerto esa noche, de un paro. El estrés, dijeron. Ahora vivo con eso. El anillo lo perdí en la caída, pero a veces, en la ciudad, oigo el susurro del viento y veo sombras en los espejos. El pueblo no suelta.